Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Gómez, soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana y en esta ocasión les hablaré sobre la unidad número 1 correspondiente a la materia Estadística Inferencial, una materia impartida por el docente Juan Morales. Sin más, vamos a entrar de lleno en materia. Como les comentaba, va a ser una presentación referente a la unidad número 1 de Estadística Inferencial. En el capítulo 1 veremos la introducción a la estadística. En pensamiento estadístico, utilice el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible, B, posible pero muy improbable, C, posible y probable. Tenemos un ejemplo del ejercicio correspondiente al número 8, multa por exceso de velocidad. Nos dice, mientras conducía a su casa en Connecticut, David Letterman fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta con un límite de velocidad de 55 millas por hora. Para mí la respuesta es posible, pero muy poco probable, ya que la velocidad pues no concuerda con la velocidad establecida, ¿no? Aunque pues sí se dan casos que puedas ir a exceso de velocidad, más de lo permitido en carretera. En el ejercicio número 9, llamado semáforos, nos plantea que dice que mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con tres semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Mi respuesta es posible, pero muy poco probable, ya que es raro ver semáforos sincronizados que agilicen el tránsito. De esta manera, pues sí nos ha tocado, ¿no? Que a veces vamos en carretera, nos pudieran tocar varios semáforos en verde, pero pues es muy poco probable que eso suceda, ¿no? Ya que por ende pues hay mucho tráfico, no fluye, se hacen cuellos de botella, entonces pues yo digo que es posible, pero muy poco probable. En el ejercicio 10, llamado Día de Acción de Gracias, dice que el año próximo el Día de Acción de Gracias caerá en lunes. Eso es imposible, ya que los días de Acción de Gracias se celebran el cuarto jueves de cada noviembre. Así que pues esa definitivamente pues es imposible. Nos vamos a ir al 1.3, los tipos de datos. Dice, determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. El estadístico quiere decir que es una cantidad numérica calculada sobre una muestra que resume su información sobre algún aspecto. Y parámetro significa que es una cantidad numérica calculada sobre una población y resume los valores que ésta toma sobre algún atributo. En el ejercicio número 8, llamado dispositivos para cruzar las calles, nos plantea que en la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que el 77% de los aparatos no funcionan según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Liu de New York Times. Mi respuesta a este planteamiento es que ese es un valor de parámetro, porque el estudio se basa en los aparatos no funcionales. Los que no funcionan son los que se están considerando para tener una tendencia de acuerdo a los dispositivos que están ahí en Nueva York. En el ejercicio número 10, tabla periódica, nos dice que el peso atómico promedio, a ver, aquí está. El peso atómico promedio o la media del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. Para mí esos datos corresponden a un valor estadístico, porque el análisis es en base a una muestra la cual es tomada por el promedio de los pesos atómicos. Recordemos que el parámetro corresponde a una cantidad numérica calculada sobre la población y el estadístico una cantidad numérica calculada sobre una muestra. Entonces, para mí el ejercicio número 10 corresponde a un valor estadístico. Nos vamos a los datos. En el análisis de datos estadísticos son básicamente de dos tipos: datos continuos y datos discretos. La información continua es la que no puede ser contada. Ejemplo, la intensidad de la luz puede medirse pero no puede contarse. Pudiéramos decir, ay, no sé, esa luz está muy fuerte, pero en realidad nosotros no podríamos medir la intensidad de esa luz, la cual pues a lo mejor para nosotros pueda ser molesta. Entonces podemos
predeterminar que es intensa, pero no la podemos medir o contar. La información discreta es aquella que puede ser contada. Ejemplo, se puede contar el número de bombillas. En este caso sí, si hacemos el ejemplo de la luz, pues podríamos calcular, ¿no? A lo mejor la luz está fuerte porque cuenta con tantas bombillas, porque la intensidad es basada a tantas bombillas. Eso ya sería una información discreta, porque esa sí podría calcularse. ¿Qué tanto aguanta una bombilla? Eso sí podríamos calcularlo. Entonces podríamos determinar que esas serían informaciones discretas. Ahora bien, tenemos algunos planteamientos en donde vamos a determinar si el valor proporcionado proviene de un conjunto de datos discretos o continuos. Ejercicio 18. Presión sanguínea. Se elige a una mujer al azar y cuando se mide su presión sanguínea se obtiene una presión sistólica de 61 miligramos por Hg. Para mí esto es datos continuos, ya que los datos continuos son numéricos y nos resultan de un número infinito de posibles valores, que corresponden a una escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Entonces, como decía, los datos continuos son los que no podemos ser contados. La presión sistólica de una persona pues no puede ser no puede ser contada como tal, ya que pues no son datos continuos numéricos. Tendría que ser pues son un número finito de los posibles valores que pudiéramos tener. Entonces por esa razón mi respuesta a eso sería que son datos continuos. En 1.4, en el pensamiento crítico, nos dice: utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considere un informe de los medios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles de BMW tienden a ser adinerados, más adinerados, ¿no? Que otros adultos, y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. En el ejercicio número 3 nos plantea la correlación y la casualidad. Nos dice que con el uso de datos del FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Nos pregunta el planteamiento: ¿podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de la tasa de homicidios? ¿Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? Usando mi pensamiento crítico, yo considero que no, porque la correlación entre las dos variables no existe. En realidad, un homicidio no se presenta solamente por el uso de armas. Las dos variables no implica que sea la causa una de otra. Un homicidio no nada más puede ser por una arma. Puede ser incluso, no sé, el uso de la fuerza, el uso pues de uno mismo a veces, ¿no? Que desafortunadamente pues sí, caemos en depresión, puedes suicidarte. O sea, un homicidio no necesariamente debe de ser utilizando algún tipo de arma, puede ser por ahorcamiento, asfixia, tantas cosas, ¿no? Que se dan. Entonces no es necesario el uso de armas para poder cometer un homicidio. Así que mi respuesta a ese planteamiento es que no. Y nos dice el ejercicio número 8, prueba sesgada. En el caso judicial Estados Unidos contra la ciudad de Chicago, un grupo minoritario falló el examen para ocupar el cargo de capitán de bomberos en una tasa mucho más alta que el grupo mayoritario. Conclusión: el examen está sesgado y provoca que los miembros del grupo minoritario tengan una tasa de falla mucho más elevada. Mi respuesta es que en realidad para mí se determina como conclusión alterna, ya que los datos proporcionados no fueron los correctos, y para afirmar la idea sería un tanto contradictorio diciendo que el examen se realizó de manera inadecuada. Un examen, pues como todo ahorita nosotros en universidad, pues utilizando este ejemplo como de la vida cotidiana, pues podemos fallar, ¿no? No necesariamente tendría que ser que el examen tenga sesgado. Hay una variación, hay una posibilidad tanto positiva como negativa de que puedas fallar. No todos tenemos las mismas capacidades, algunos tenemos habilidades para ciertas cosas, otros para otras, no todos desarrollamos a la vez pues la misma habilidad, la misma capacidad. Hay muchos que inclusive ahorita grabándonos pues hay muchos que tenemos
nervios, hay otros que estamos pues un poco con más fluidez que otros, o sea que para mí, basándonos al ejercicio de prueba sesgada, yo considero que afirmar la idea sería un tanto contradictorio. Nos podríamos contradecir porque el examen se realizó de una manera adecuada y hay una tendencia positiva y negativa, tanto de que puedas aprobar como puedas reprobar. En el ejercicio número 15, llamado Cascos para motociclistas, el Senado del estado de Hawái celebró una audiencia para considerar una ley que obligaba a los motociclistas a usar cascos. Algunos motociclistas testificaron que habían participado en choques donde los cascos resultaron inútiles. ¿Qué grupo importante no fue capaz de testificar? Véase a Selection of Selection Anomalies de Weiner, Palmer y Bridle en Chains, volumen 11, número 2. Realizando pues esa lectura en el libro de estadística ya proporcionada en la plataforma, pues para mí, analizando este planteamiento, considero que el grupo más importante en testificar son los usuarios. En este caso, pues los motociclistas que ya fallecieron, vaya. ¿Por qué? Porque aunque tú uses el casco, no necesariamente te garantiza que tú vayas a llegar con bien, ¿no? A tu destino. Desgraciadamente, así como está carretera, tráfico e incluso la imprudencia o irresponsabilidad tanto de peatones, conductores, de vehículos, motociclistas, entre otros, pues a veces los accidentes suceden y realmente podemos prevenir, más no evitar que pueda suceder eso. Entonces, por ende, mi respuesta, pues, que para mí el grupo más importante, pues, fueron los motociclistas que ya fallecieron. Sin más, nos vamos al 1.5, que es la recolección de los datos muestrales. Los ejercicios son de la página 34 a la página 37. Los vamos a resolver los ejercicios y planteamientos 4, 9, 13 y 26. Determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. El estudio experimental nos dice que este se refiere a que consiste en tomar mediciones del sistema en estudio, manipular el sistema y luego tomar mediciones adicionales usando el mismo procedimiento para determinar si la manipulación ha modificado los valores de las mediciones. En el estudio observacional tenemos que significa que no implica la manipulación experimental. En su lugar se recopilan datos y se investigan las correlaciones entre los predictores y la respuesta. Tenemos un planteamiento, ejercicio número 4, llamado muestra de convivencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Nos pregunta este planteamiento: ¿es probable que esta muestra de convivencia arroje resultados que sean típicos de la población? ¿Es probable que los resultados sean buenos o malos? ¿La calidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de las muestras de convivencia general? Mi respuesta es que esto corresponde a un estudio observacional, ya que la mayoría de las personas involucradas no fueron manipuladas y los resultados están basados en testimonios de las personas. Cuando uno hace una encuesta, hay desgraciadamente pues la posibilidad de que las respuestas o los datos, resultados obtenidos no sean verídicos, ¿no? La gente puede mentir, tiende a mentir, pudieron haber dicho que eran zurdos y no eran zurdos, eran diestros, o que eran diestros y en realidad no eran diestros, eran zurdos. Entonces para mí esto corresponde a un estudio observacional, ya que pues no le hiciste una prueba, ¿no? Como por decir, si eres zurdo, pues a ver, escríbeme con la mano izquierda, ¿no? Si eres diestro, pues escribe con la derecha. Ahí ya pudieras tú haber manipulado o hecho un experimento donde tú estés validando que los resultados que estás obteniendo pues son los reales. Por eso, pues aquí yo le puse que es un estudio observacional. Identifica el tipo de muestreo que se realizó: aleatorio, sistemático, de convivencia, estratificado o por conglomerados. ¿Qué nos quiere decir el muestreo aleatorio? Dice que es un procedimiento de muestreo probabilístico que da a cada elemento de la población objetivo y a cada posible muestra de un tamaño determinado la misma probabilidad de ser seleccionado. El muestreo sistemático corresponde al tipo de muestreo probabilístico, donde se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra y luego se seleccionan los elementos posteriores
utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseado. Y el muestreo de convivencia nos quiere decir que es la técnica de muestreo no probabilístico y no aleatorio utilizada para crear muestras de acuerdo a la facilidad de acceso, la disponibilidad de las personas de formar parte de la muestra en un intervalo de tiempo dado o cualquier otra especificación práctica de un elemento particular. El muestreo estratificado significa que es la técnica la cual en el muestreo probabilístico es donde el investigador divide toda la población en diferentes subgrupos o estratos. Luego selecciona aleatoriamente los sujetos finales de los diferentes estratos en forma proporcional. Y el muestreo por conglomerados es un procedimiento de muestreo probabilístico en que los elementos de la población son seleccionados al azar en forma natural por agrupaciones, clusters. Los elementos del muestreo se seleccionan de la población de manera individual, uno a la vez. Tenemos varios planteamientos. El que es referente al ejercicio 9 llamado ergonomía es un alumno del autor reunió medidas de la longitud del brazo de sus familiares. Para mí eso corresponde a un muestreo de convivencia. ¿Por qué? Recordemos que el muestreo de convivencia aquí nos dice que es la técnica de muestreo no probabilístico y no aleatorio, utilizado simplemente para crear muestras de acuerdo a la facilidad de acceso. En este caso, pues convives con el familiar, sabes si la longitud del brazo es corta, es larga, ancha, delgada, entonces pues eso corresponde a un muestreo de convivencia, ¿no? En el ejercicio número 13, la cata de vinos, dice una ocasión en el autor observó a catadores de vino profesionales mientras trabajaban en una instalación de prueba de Cluster Onion en Yonkers, Nueva York. Suponga que la prueba incluye 3 vinos distintos elegidos al azar de 5 bodegas de vino diferentes. Para mí eso es un muestreo estratificado, ya que el investigador, en este caso pues el autor, divide la población, ¿no? Él seleccionó 3 vinos distintos, los eligió al azar y en base a eso él está dando un resultado, ¿no? Ya sea en base a un resultado final de los diferentes vinos que él consumió. Para mí es un muestreo estratificado. Nos vamos a las muestras aleatorias y muestras aleatorias simples. El ejercicio 21 a 26 se refiere a las muestras aleatorias y a muestras aleatorias simples. En este caso, pues yo puse esta nota para relacionar que el ejercicio 26, pues debemos de proporcionar esa información. Dice que es muestreo de estudiantes. Un salón de clases alberga 36 estudiantes sentados en 6 filas. Diferentes, con 6 estudiantes en cada fila. El profesor arroja un dado para elegir una fila y luego lo arroja nuevamente para elegir un estudiante específico de la fila. El proceso se repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria. Una muestra aleatoria simple. Explique. Para mí no es una muestra aleatoria ni tampoco una muestra aleatoria simple, ya que existe una probabilidad para ambos y observamos que existe un factor de restricción para la sección de muestra. De esta manera, todos los alumnos en general tienen la misma posibilidad de cada fila, que son cada 6, ¿no? Entonces, son los que tiran el dado con las mismas probabilidades. El dado puede salir a favor, el dado puede salir en contra. Entonces, no es una muestra aleatoria ni tampoco una muestra aleatoria simple. No se está realizando ningún estudio, no se está realizando alguna encuesta, se está llevando a cabo ese planteamiento. Entonces, todas las personas involucradas, los sujetos, tienen la misma probabilidad, tanto de una o de otra. Sin más, nos vamos al capítulo 2, que nos habla de resumen y gráficas de datos. La distribución de frecuencias. Dice en los ejercicios 5 al 8 vamos a identificar la anchura de clase, las marcas de clase y las fronteras de clase para las distribuciones de frecuencias indicadas. Las distribuciones de frecuencias se basan en los datos del apéndice B. Yo ya saqué la información necesaria de todo eso y el ejercicio 7 nos marca esta tablita. Voy a acercar un poco más para que podamos apreciarla, donde nos dice peso libras de metal desecho. Nos marca un rango, en este caso 0 menos 0.99 con una frecuencia da 5, de 1 menos 1.99 da 26, 2 de menos 2.99 nos da 15, 3 menos 3.99 nos da 12 y por último 4 menos 4.99 nos da 4. Para sacar la marca de clase, aquí tenemos nosotros la fórmula, es el valor más alto menos el valor más bajo sobre el número de clases. El número de clases pues son 2. Entonces aquí
aquí para sacar la marca de clase, nosotros vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a restar el valor bajo menos el valor alto y lo vamos a dividir entre 2, lo que nos va a dar una tendencia. Esta tendencia que tenemos aquí va a corresponder a nuestra marca de clase de cada uno de ellos. Después vamos a hacer la fórmula del valor más alto menos el valor más bajo sobre el número de clase y nos va a dar como resultado aquí lo que viene siendo la anchura de la clase. Las fronteras de clase van a ser los parámetros que nos están brindando por ende desde un principio en el ejercicio. Aquí nosotros en marca de clase tenemos, por decir, aquí vamos a sacar la calculadora, tenemos que es 0.00 menos 0.99 entre 2, pues ya nos da 0.495, lo vamos a poner positivo, lo ponemos positivo, es que estamos realizando mal la operación, es 0.99 menos 0.00 entre 2, ahí está, 0.495, nos vamos abajo, 1.99 menos 1.00 entre 2, nos vuelve a dar 0.495. Nos vamos en el tercero, 2.99 menos 2.00 entre 2 nos da 0.495. Nos vamos al cuarto, 3.99 menos 3.00 nos da 0.99. Entre 2 nos da 0.495. Y el último, 4.99 menos 4.00 entre 2 nos da 0.495. Entonces, dados estos resultados, la fórmula para utilizar y sacar la anchura de la clase es 4.99, que es el más elevado que que podemos observar aquí, y menos el valor mínimo, que sería 0, referente a la marca de clase, y la tabla de pesos en libras de metal. Entonces aquí entre 5 vamos a realizar esta operación. 4.99 entre, perdón, 4.99 menos 0.00 entre 5 nos da 0.998, lo redondeamos, nos da 1. Esa es nuestra anchura de la clase. Las marcas de clase serían 4.95, 1.495, 2.495, 3.495, 4.495, que son estos de aquí. Y las fronteras de clase menos 0.05, 0.995, 1.995, 2.995, 3.995 y 4.995. Dado esto, vamos a pasar sin más a el 2.2, distribución de frecuencias. En el ejercicio 18 llamado radiación en dientes de leche nos determina lo siguiente. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania, nacidos después de 1979, con base en datos de An Unexpected Rise and Strontium en 90 in USA Deciduous Teeth in the 1990, de Manganoid and Science of the Total Everything, construya una distribución de frecuencias en 8 clases. Inicie con un límite inferior de clases de 110 y utilice una anchura de clase de 10. Utilice una razón para la que este tipo de datos son importantes. Aquí nos da los datos. Estos datos pues fueron sacados y proporcionados del libro. Hay que acordarnos que la presentación está basada 100% en los datos proporcionados del libro y pensamiento crítico, pensamiento estadístico, respuestas pues personales con fundamentos en las cuales pues esperamos que cada una corresponda a los planteamientos dados por el maestro. Vamos a abrir aquí, va a ser necesario que utilicemos Minitab, donde vamos a almacenar los datos que ya nos brindaron en el libro. Previamente yo ya los tengo cargados, más sin embargo voy a mostrar la ruta la cual seguí para que puedan validar que se realizó de manera correcta. Aquí dientes de leche y tenemos todos estos datos, los 40 datos yo los ordené aquí conforme las líneas, conforme van ahí estructurados, y nos vamos pues aquí que yo ya lo tengo hecho, vamos a sacar nuestro histograma
nos vamos a ir a gráfica, nos vamos a ir a histograma. En histograma vamos a utilizar un histograma simple. Vamos a darle a aceptar y aquí tenemos la columna C1 correspondiente a dientes de leche. Aquí acuérdense que aquí nosotros podemos utilizar diferentes herramientas, las cuales pues ya el maestro docente encargado de la materia pues ya nos explicó cómo. En escala no le movemos nada, en etiqueta nosotros podemos renombrar nuestro histograma como nosotros consideremos de manera visual que podamos entenderle un poco más. En este caso yo le puse dientes de leche, le di a aceptar. En órdenes de datos no movemos absolutamente nada. En mostrar datos aquí dice presentación de barras. Múltiples gráficas en gráficas separadas y le vamos a dar a aceptar y automáticamente pues ya nosotros aquí tenemos nuestro histograma. Aquí lo que yo hice pues aquí si miran ustedes pues está disperso, no hay un orden. Aquí vamos a irnos a seleccionamiento, le vamos a dar el número de intervalos, aquí le vamos a dar 8 y le vamos a dar a aceptar y automáticamente se nos genera nuestra tabla, que es la misma que nosotros teníamos de este lado de acá, que es lo que nos está solicitando nuestro problema aquí. Y para agregar la etiqueta pues nada más le vamos a presionar aquí, le vamos a dar a agregar etiquetas de datos. Aquí le dejamos usar etiquetas de valor de y automáticamente ya sabemos nosotros que aquí por decir este sería de porcentaje, y esta sería nuestro histograma normal, que en base nos dice que de 115 hay 2, 125 2, 135 5 y una tendencia de 155 que es la más elevada con 13, ¿no? Entonces aquí nosotros estamos presentando el histograma tanto de dientes de leche en histograma basado a los datos proporcionados del límite inferior y en porcentaje que representaría esto de acuerdo a cada uno de los datos proporcionados aquí. Con esto concluiríamos este ejemplo dado de los dientes de leche y sin más nos vamos al siguiente que dice ejercicio 24, pesos de papel desechado. Como parte del proyecto Garbage de la Universidad de Arizona se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remítase a los 62 pesos de papel desechado en el conjunto de datos de 22 del apéndice B y construye una distribución de frecuencia. Inicie con un límite inferior de clase de 1 libra y utilice una anchura de clase de 4 libras. Parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal. Compare los pesos de papel desechado con los pesos de metal desechado consultando la distribución de frecuencias del ejercicio número 7. Aquí dice, mi respuesta está basada que existe una gran variación de ambos datos. Nuestra anchura de clase pues es de 4 libras, como ya nos mencionó el problema, solito nos los dio. Esta es nuestra tabla donde nosotros estamos sacando que el papel desechado es representado en esta tablita. Nuestra frecuencia con este y el papel desechado total es de esto. 2.99. Si el papel desechado se resta de 1 menos 4.99 con la frecuencia es 5, 6.995. Si la frecuencia es 8, con el papel desechado 5 menos 8.99. Este ejercicio lo vamos a ver más a detalle en un planteamiento que viene en una diapositiva más adelante. Más sin embargo, aquí nos está preguntando, parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal. Existe una gran variación de ambos datos, entonces para mí no existe una distribución normal entre los pesos de papel desechado. Como podemos observar es mucha la variación, entonces no existe para mí una distribución normal. Nos vamos aquí en el ejercicio número 29, grupos sanguíneos. El planteamiento nos dice, a continuación se presenta una lista de los grupos sanguíneos O, A, B y AB de donadores de sangre elegidos al azar con base en datos de Great New York Blood Program. Construye una tabla donde resuma la distribución de frecuencia de estos grupos sanguíneos. ¿Qué fue lo que hice? Pues yo insertar mi tablita aquí en la presentación, seccionar grupos sanguíneos, la frecuencia de ambos. Acordemos que la frecuencia pues es la repetitividad de cada uno. En el A pues yo conté las A, me dio un total de 20 en base al valor de frecuencia. De O un total de 22, de B un total de 5 y de AB un total de 3. Este que no es poquito, aquí lo podemos observar. Miren, tenemos una AB, 2AB, 3AB.
Al realizar la suma general me da un total de 50, ¿no? De la totalidad de frecuencia, y ya distribuidos por segmentos pues nos da 20, 22, 5 y 3 referente a cada grupo sanguíneo. Nos vamos a capítulo 2, resumen y gráfica de datos, 2.3, histogramas. En el ejercicio número 15 dice, ¿cuánto mide un tornillo de 3/4 de pulgada? Nos dice, se plantea, utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 23 en la sección 2.2 para construir un histograma, que sugiere el histograma sobre la longitud de 3/4 de pulgada. ¿Cómo se afirma en la etiqueta de los empaques que contienen los tornillos? Para mí, mi respuesta de este planteamiento es que la distribución de frecuencias es congruente. Esta es la longitud que nosotros tenemos en pulgadas. Esta tabla y esta tabla fueron proporcionadas por el libro Mario Triola, que es el libro que está en la plataforma, en el cual nosotros tuvimos que haber leído, analizado y determinado cada tabla, cada dato proporcionado al ejercicio que nos estaban planteando. Para la solución o para yo poder fundamentar mi respuesta que la distribución de frecuencia es congruente, voy a abrir Minitab, donde yo hice mi análisis, donde utilicé las herramientas estadísticas y pude proporcionar y llegar a una conclusión que fue en la cual basé la respuesta proporcionada anteriormente. La longitud de los tornillos es esta, esos datos son los que están proporcionados por el libro. Y para realizar el histograma pues nos vamos aquí, ¿no? A gráficas, histogramas, histograma simple, aceptar. Aquí miren, ya tenemos el histograma aquí. ¿Cómo lo sacamos? Nos vamos a estadística, a gráfica, perdón. Nos vamos a ir a histograma con ajuste, aceptar, y aquí tenemos que vamos a seleccionar la columna C1, longitud de tornillos. Aquí le damos seleccionar y le vamos a dar a aceptar y automáticamente nos lo va a botar, que es el mismo que yo ya tenía aquí arribita pues ya hecho, ¿no? Pero pues no importa, lo volvemos a explicar para que ustedes puedan observar cómo se realizó, la ruta que se siguió y cómo se llevó a cabo para llegar a esta conclusión y resultado. La media corresponde a 0.7468, una desviación estándar de 0.01232 y el valor de n en representación de 50. ¿Hay alguna tendencia elevada? Si hay tendencia elevada, tenemos la media, tenemos la desviación estándar, y aquí podemos garantizar que pues la distribución de frecuencia es congruente. Vemos que pues la tendencia es positiva, baja, no tiene mucha variación, tiene una tendencia estable. Entonces podemos determinar en base a esto que mi distribución de frecuencia pues es congruente. Ahora, sin más, vamos a llegar de lleno a el ejercicio 16, dice pesos de papel desechado. Como les había comentado en el anterior ejercicio que está por aquí, a este del 24, este 24 es dependiente de este de acá, del 16. Aquí nos dice, utilice la distribución de frecuencia del ejercicio 24 de la sección 2.2 para construir un histograma. Parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal. Pues aquí yo ya les había dicho, para mí no existe una distribución normal. Esta es la tabla de pesos en libras de metal de desecho que nosotros utilizamos. Esta es la frecuencia y esta es la tabla que nosotros realizamos para poder construir nuestro histograma. Nos vamos a ir a Minitab, vamos a abrir Minitab para poder validar y fundamentar la respuesta que estamos proporcionando. Y acordémonos pues que aquí tenemos el peso del papel ya con los datos establecidos, nuestro histograma de papel, histograma de peso de papel. ¿Cómo lo hicimos? Vamos a seguir la ruta, gráfica, histograma. Hay que seleccionar uno con ajuste, le vamos a dar a aceptar y vamos a seleccionar la casilla de pesos de papel. Aquí en etiquetas ustedes pueden ponerle título, pueden nombrarlo a como ustedes gusten. Yo en este caso pues lo dejé como default, me lo marcaba el programa. Tenemos aquí múltiples gráficas, aquí no vamos a seleccionar nada. En opciones de datos también, esto no se mueve para nada. Mostrar datos, pues le vamos a dejar aquí en barras y le vamos a dar a aceptar y automáticamente pues nos vuelve a botar el mismo que ya teníamos acá arribita, aquí. Entonces pues vamos a explicar este, ¿no? Este lo quitamos y vamos a explicar este que nos dice que en el histograma de peso de papel tenemos una media de 9.428, la desviación estándar de 4.168 y en el valor de n representación tenemos 62. Entonces tenemos una tendencia,
pero no hay una distribución normal, ya que tenemos altas, bajas, picos que suben, que bajan, entonces pues no hay una congruencia entre los resultados de acuerdo al peso de papel. Para mí la respuesta es que no existe una distribución normal. Nos vamos al ejercicio 17 que dice puntuaciones que otorga FICO. Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 25 de la sección 2.2 para construir un histograma. ¿Qué nos dice el ejercicio número 25? Lo siguiente. Puntuaciones que otorga FICO, remítase al conjunto de datos 24 del apéndice B, donde encontrará las calificaciones de crédito que se asignan en la empresa FICO. Construya una distribución de frecuencias iniciando con un límite inferior de clase de 400 y utilice una anchura de clase de 50. El resultado parece tener una distribución normal. ¿Por qué? Parece que el resultado es una distribución normal porque nos vuelve a preguntar el ejemplo basado al el planteamiento número 25. Para mí parece que la distribución no es normal porque la gráfica no es simétrica. Esta es la gráfica que tenemos aquí abajo de frecuencia y el valor de X. Yo para plantearlo esto y resolverlo, pues yo usé Minitab. Vamos a abrir Minitab. Aquí está ya, donde ya los datos están recopilados en base a la información proporcionada por el libro. Y aquí lo vamos a ver, les voy a mostrar la dirección que yo seguí para llevarlo a cabo. Estos son los datos proporcionados de la gráfica en base a FICO, y en el histograma pues es muy sencillo, ¿no? Simplemente hay que saberlo interpretar. Nos vamos a ir a gráfica, nos vamos a ir a histograma, acuérdense que es con ajuste para que podamos ver por medio de esta línea roja cómo se forma ya sea el tipo de tendencia que tiene, tendencia negativa, tendencia positiva, si en verdad hay una congruencia o no lo hay. Le damos a aceptar, vamos a seleccionar la única columna de ajuste que nosotros tenemos, que es la de FICO. En etiquetas pueden, como les mencionaba anteriormente, pueden ustedes nombrarlo. En este caso pues yo no lo nombré, yo lo dejé como el programa pues me lo marca de origen. Entonces le damos a aceptar y automáticamente aquí nos bota lo del histograma de FICO, que es este de acá. Si se fijan pues es exactamente lo mismo, solamente pues que aquí ya les mostré cómo hacerlo, tanto les guié la ruta como físicamente pues se los pude mostrar. Aquí vemos que la media es de 703.1, una desviación estándar de 92.23 y la n en valor de 100. Vemos que en realidad pues como les puse aquí, parece que la distribución no es normal porque la gráfica no es simétrica, tiene varias incongruencias. De hecho pues no está como un resultado determinado, tiene como picos altos, picos bajos. Entonces aquí por cada barrita nosotros podemos ver que el valor de 11 de la clase 785 corresponde a un 812.5. Aquí valor de en la barra, el valor número 13, la clase sería entre 687.5 a 712.5. Entonces por esa razón yo determino que la distribución no es normal y la gráfica pues no es simétrica. Nos vamos de lleno al 2.4, donde nos dice gráficas estadísticas. El planteamiento es el número 5, gráfica de puntos. Construye una gráfica de puntos de las cantidades de estroncio 90. ¿Qué sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de esas cantidades? Estos datos que ustedes ven aquí fueron dados en el libro de Mario Triola, el que proporcionó el docente en la plataforma. Y mi respuesta es que la gráfica de puntos sugiere que las cantidades tienen una distribución aproximadamente normal y se distribuyen alrededor de 150 milibecquereles. Esta es la grafiquita de puntos que nosotros vamos a hacer a continuación para que ustedes puedan observar cómo se hace, cómo se lleva a cabo en Minitab. Vamos a abrir nuestro Minitab. Y les recuerdo que les voy a mostrar la ruta. Ya previamente mis datos están capturados. Sin embargo voy a mostrar cómo lo llevé a cabo y cómo lo realicé. Estos datos que ustedes ven aquí son los mismos que pueden observar de este lado. Que si se acuerdan es el planteamiento que vimos de lo de los dientes de leche. Entonces pues es prácticamente los mismos datos que nos proporciona el libro, más sin embargo ahora vamos a hacer que sea representado con una gráfica de puntos. Aquí ¿a dónde nos vamos a ir? A gráficas.
vamos a buscar gráfica de puntos. Aquí está, gráfica de puntos. Vamos a seleccionar gráfica de puntos simple. ¿Por qué simple? Porque en realidad no estamos haciendo una comparación de un valor contra otro. Simplemente queremos ver la representación de manera visual para que podamos entender cómo parte y cómo se obtiene el resultado en base a la representación de los datos que ya están almacenados en esta columna. Le vamos a dar a aceptar y automáticamente nos bota este recuadro donde nosotros vamos a seleccionar, que si se ven aquí pues nada más está una columna donde nosotros tenemos ya seleccionados pues los datos, ¿no? Y en etiquetas, acuérdense que ustedes la pueden renombrar en la parte de título, pues yo lo dejo como por default, me lo marca. En escala no movemos absolutamente nada, múltiples gráficas, gráficas separadas, opciones de datos, aquí en realidad no vamos a mover nada y le vamos a dar a aceptar. Y para nosotros comprobar que pudimos obtener un resultado correcto, pues esta gráfica debe estar igual que esta de acá que ustedes pueden observar. Y si se fijan, pues sí está igual. Miren, parte aquí de 2, luego en 130 tienen 3, luego 1 aquí, hay un pico en 150, el pico que ustedes ven aquí, lo voy a ampliar un poquito más para que lo puedan observar. Y es aquí donde ustedes pueden observar que la fila 7, en la fila 7 la clase es de 150.5, 151.5 y en 80 pues no hay prácticamente nada, así como aquí que está en blanco, y en el 190 nada más tenemos un solo valor, que es la fila 39, la clase 187.5 a 188.5, que es el rango de valor en el cual está determinado este patrón. Con esto dejaríamos explicado el punto 2.4 de la gráfica de puntos. Nos vamos sin más al ejercicio 7, que es polígono de frecuencias. Nos dice, construye un polígono de frecuencias para las cantidades de estroncio 90. En el eje horizontal use los valores de marca de clase de los intervalos de clase de la distribución de frecuencias, incluida en el de ejercicio 18 de la sección 2.2. Estos datos que ustedes pueden observar aquí abajo son los datos proporcionados en el libro de la sección 2.2 del ejercicio 18. Y esta grafiquita también fue sacada de ahí. Mi respuesta de las marcas de clases que corresponden a las 114.5, 124.5, 134.5, 144.5, 154.5, 164.5, 174.5 y 184.5. Para fundamentar esta respuesta vamos a utilizar Minitab para hacerlo de una manera más visual y entender en qué nos estamos basando para obtener esos resultados. Estos datos de aquí arriba que vimos van a estar previamente cargados ya en mi Minitab, que son los datos proporcionados y sacados del libro. Como ustedes pueden ver en esta parte de aquí, pues la marca de clase, la frecuencia, se hizo el estudio en base a esto. Y estas son las respuestas que nosotros tenemos de este lado de acá. Para eso vamos a graficar, porque nos pide que vamos a usar los valores de la marca de clase de los intervalos y generar por ende pues una gráfica de frecuencias, ¿no? Que es esta que nosotros podemos observar aquí. Nos vamos aquí en gráficas, nos vamos a ir a gráficas de frecuencia. Ay, ¿dónde está? Gráfica de dispersión, no. Estadísticas básicas. Aquí en gráfica. A ver, ahorita vamos a entender cómo sacamos esta gráfica de frecuencia. Aquí de este lado pues podemos observar que la gráfica de frecuencia representa los datos de marca de clase, la frecuencia, y aquí podemos, si queremos, podemos agregar pues la etiqueta de los datos, aceptar, y aquí ya podemos ver qué tanto es la repetibilidad de cada una de las barras. En 114.5 pues tenemos que es 2, aquí es la frecuencia que tenemos, 124.5 es 2, también tenemos aquí la frecuencia que tenemos, 134.5, representa el número 5 como frecuencia.
En la 144.5 tenemos 9, que es la frecuencia. En 155.5 pues el 13, que es la frecuencia. 164.5, 6 de este lado. 174.5 sería 2 y 184.5 sería 1. Con esto daríamos por explicado este ejercicio. Nos vamos a ir sin más aquí al 2.4, el ejercicio 13, gráfica de Pareto para matrículas de licenciatura. En la tabla 2.9, basada en datos de USA National Center for Education Statistics, se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Vamos a construir una gráfica de Pareto con los datos de esta tabla. Esta es la tabla que nosotros vamos a utilizar para poder almacenar los datos en nuestro Minitab. Esta es la tabla proporcionada por nuestro libro, la cual nos está reflejando aquí cómo debemos de obtener nuestra tabla de Pareto en Minitab. Ese es el ejemplo que nos manda. Vamos a abrir Minitab. Previamente estos datos de esta tabla 2.9 va a estar cargado aquí y yo les voy a mostrar la ruta para poder sacar nuestra tabla de Pareto. Yo hice 3 columnas, una de universidad, pública, pública, privada, privada. ¿Cómo lo saqué? Pues aquí, ¿no? Pública, pública, privada, privada. El año 2, 4, 2, 4, que son estos. La frecuencia relativa 36.8, 40, 1.6 y 21.9. ¿Cómo sacamos nuestro diagrama? Este es nuestro diagrama de Pareto. Nos vamos a ir a gráficas. Aquí nos vamos a ir a... ¿Dónde está? Estadísticas. Herramientas de calidad. Diagrama de Pareto. Voy a cerrar este para que puedan observar. Estadísticas, herramientas de calidad y vamos a buscar diagrama de Pareto. Este es nuestro diagrama de Pareto. Aquí, este recuadro que vemos aquí nos marca las 3 columnas que nosotros tenemos ya alimentadas con la información correspondiente de acá. En efecto o datos de atributos vamos a poner año, en frecuencias vamos a poner frecuencia relativa y aquí vamos a ponerle combinar de efectos restantes a una categoría después del porcentaje 95%. Por default debe ser 95% para poder garantizar que nuestros resultados van a ser veraces, van a ser confiables y de alguna manera vamos a estar en lo correcto. Le vamos a dar a aceptar y aquí podemos ver pues que es prácticamente lo mismo, ¿no? Es lo mismo que ya tenía yo de este lado de acá. Más sin embargo, pues vamos a explicarla como tal. Este es nuestro diagrama de Pareto. En esta columna nosotros vemos la frecuencia relativa, en la de acá el porcentaje y vemos nuestra pendiente, la línea acumulada 6.9 de 100.3 y vemos una tendencia de 4, que el valor de años de 4 tiene una tendencia más elevada que el valor de años de 2. Eso sería para nuestro ejercicio de la gráfica de Pareto en matrículas de licenciatura. Tenemos también que hice en los ejercicios 21 y 22. Vamos a utilizar los datos pareados del apéndice B para construir un diagrama de dispersión. El ejercicio 22, consumo de energía y temperatura, nos dice el conjunto de datos 12. Utilice las 22 temperaturas de promedio diarias y las 22 cantidades correspondientes del consumo de energía en kilowatts. Represente las temperaturas en el eje horizontal con base en el resultado. Existe una relación entre las temperaturas promedio diarias y las cantidades de energía consumida. Trate de identificar al menos una relación o una razón por la cual existe o no una relación. Vamos a abrir Minitab. Y vamos a ver aquí si existe o no una relación. Entonces aquí tenemos el consumo de electricidad, la temperatura, tenemos 2 columnas y vamos a realizar una gráfica de dispersión. Vamos a ir a gráfica de dispersión y vamos a realizar aquí una gráfica simple de dispersión. Aquí nos marcan 2 variables, la variable Y, la variable X. En variable Y vamos a poner el consumo de electricidad y en variable X, que será nuestra dependiente, vamos a poner la temperatura. En etiquetas podemos renombrarla, yo no la voy a renombrar, la voy a dejar por default, le vamos a dar a aceptar y automáticamente pues nos vuelve a botar la misma tablita que pues yo ya tenía de este lado acá. Y si ustedes pueden observar, realmente hay mucha dispersión, no existe como tal aquí que nos pregunta la relación entre las temperaturas promedio diarias y las cantidades de energía consumida. Entonces pues prácticamente
Esa sería cómo realizaríamos la gráfica de dispersión y en qué basaríamos pues nuestra respuesta a este ejemplo. Nos vamos sin más al 2.5, gráficas inadecuadas. Nos dice ejercicios de las páginas 43 y 75. Vamos a resolver los ejercicios 3, 6 y 8 para poder concluir con la presentación de esta unidad. Y dice, responde a las preguntas acerca de las gráficas. Ejercicio 3, la ética en la estadística. El planteamiento nos marca lo siguiente. Suponga que, como reportero de un periódico, usted debe graficar datos que muestren que un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se podría ayudar a la gente y salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo de cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? Mi respuesta es que no. ¿Por qué no? Porque la gráfica se debe crear de forma justa y objetiva para que pueda contener pues información real, verídica, la cual pueda garantizar a la sociedad como lectores que nos estamos basando en una fuente confiable. Como propaganda, publicidad, pudiera ser que sí. ¿Por qué? Porque al final de estar exagerando los datos, estarlos manipulando, maquillando, dando un dato que no es real, podríamos hacer conciencia a la gente lo grave que es estar consumiendo tabaco y podríamos causar un impacto positivo en la salud. De esta manera, pues la gente a lo mejor haría conciencia de tomar la decisión de no consumirlo, pero pues nivel, no sé, como vendedor, pues sí afectaría, ¿no? En el mercado tendría un deceso a lo mejor la adquisición del tabaco, del cigarro. Más sin embargo, yo considero que como reportero, como tu propia ética, como todos los oficios y las profesiones que hay, ¿no? Ingeniero, industrial, en este caso, un ejemplo. Tenemos ética, debemos de tener un código de ética, un código de valores, el cual debemos de llevar a cabo en el ámbito profesional. El docente debe de cumplir también con la parte que le toca, de tener esos valores, de tener esa ética y ponerlos, pues ahora sí que en acción en cualquier tipo de situaciones que involucre pues estar ejerciendo la profesión que se eligió desde un principio, ¿no? Entonces para mí leer yo el periódico, el leer yo alguna revista, alguna nota, alguna noticia en la TV, pues sí sería pues muy decepcionante darme cuenta que es muy amarillista, que no contiene información real y por ende yo dejaría de seguir o dejaría de leer ese periódico, dejaría de comprarlo, dejaría de consumirlo realmente. Tiene ambas partes, pero sinceramente a como lo plantea el ejercicio yo creo que no, que la gráfica se debe crear de una manera veraz, confiable, con fuentes robustas que nos puedan garantizar que los resultados son creíbles y pues son reales prácticamente. Y en el ejercicio 6 nos dice que del ejercicio 5 al 10 vamos a responder la pregunta acerca de las gráficas. Nos dice gráfica de salarios de profesores. Observa la gráfica donde se comparan los salarios que reciben profesores de uno y otro sexo en universidades privadas. Con base en los datos del Departamento de Educación de Estados Unidos, ¿qué impresión crea la gráfica? Describe los datos de forma imparcial. Si no es así, construye una gráfica que describa los datos de forma objetiva. Para mí, se aprecia un salario mayor. Sí describe los datos de forma imparcial. Aquí nosotros la voy a agrandar un poquito más para que puedan observar. Sí hay una tendencia más al sexo masculino de hombres en el salario promedio en las universidades privadas. De esta manera pues se está haciendo énfasis en los datos proporcionados por la tabla. Hay una claridad sin duda alguna de que el sexo masculino tiende a tener un salario más elevado que el sexo femenino en este caso. Y nos vamos por último en el ejercicio número 8, gráfica de consumo de petróleo. El planteamiento nos dice lo siguiente, nos dice, la siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que los represente de forma objetiva. Para mí la gráfica no distorsiona los datos, la gráfica representa con claridad los datos. ¿Cuál es la gráfica? Esta es nuestra gráfica. Aquí nos dice, la voy a agrandar un poco para que la podamos observar. Dice que el consumo del petróleo en millones de barriles de Estados Unidos es de 20.0 y de Japón 5.4. A la resolución que yo hice, el consumo del petróleo de Estados Unidos es aproximadamente 3.7 veces más que el consumo de petróleo de Japón. Se utiliza el pictograma de Estados Unidos 3.7 veces más grande que el de Japón en 3 dimensiones. Se obtiene la imagen de Estados Unidos con 3.7 veces al cuadrado, que es igual a 50.
veces el volumen de la imagen de Japón, dado que es el volumen percibido lo que da la impresión visual de que la figura dada al consumo de Estados Unidos parece ser hasta 50 veces mayor que el de Japón. Y aquí se ve esta grafiquita que yo hice, pues en donde se verá de forma también objetiva, pues igual que la tendencia de Japón es más elevada que la tendencia de Estados Unidos, perdón, es más elevada que la tendencia de Japón. Por ende, pues Estados Unidos tiende a tener un consumo más elevado que Japón. Con esto nosotros concluiríamos la presentación de nuestra unidad 1. Espero les haya servido. A mí me ayudó mucho, repasé muchos temas ya vistos y por mi parte sería todo. Muchas gracias.